Buenas, nosotros somos el equipo 10. Somos estudiantes de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, también conocido como CUSEI. Los integrantes son Cervantes Maldonado Adrián, Ávila Cervantes Juan José y un servidor, Pérez Medina Luis Esteban. En esta ocasión venimos a presentarles nuestro proyecto final para la clase de Cálculo Diferencial Integral impartida por la maestra Beltrán Aguirre Fabiola del Carmen. El tema que vamos a tocar en este proyecto es la diferencia de potencial, el cual es un tema muy recurrente dentro del ámbito de la electricidad. Es muy importante señalar que este tema es un subtema del potencial eléctrico, lo cual nos indica que tenemos que tener conocimientos previos, conocimientos básicos de lo que es el potencial eléctrico para poder comprender de manera más simple lo que es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial, tensión eléctrica o voltaje, el cual es el término frecuentemente más utilizado, es una magnitud física que consiste en cuantificar la diferencia de potencial entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercida por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con voltímetro y su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el voltio. Hasta ahora vimos que el efecto de una distribución y cargas puede describir el campo eléctrico producido por esta distribución. El campo eléctrico E está definido por la naturaleza eléctrica, por unidad de carga y como una fuerza. Este va a ser un vector en cualquier diagrama de fuerzas. Es importante destacar que la dirección siempre se considera como la misma que ejercía la fuerza sobre una carga positiva. Dicho de otro modo, cuando la carga es negativa, el campo eléctrico es entrante y radial, y con una carga positiva, en cambio, el campo es saliente y radial. Ahora vamos a introducir otro tipo de campo llamado potencial eléctrico o potencial. Definimos el potencial V como la energía potencial por unidad de carga y como la energía es un escalar, el potencial también lo va a ser. Debido a que V es un escalar, muchas veces en la técnica es recomendable el uso de V en lugar de E. A partir de uno siempre se puede obtener el otro. La relación entre E y V es análoga a la que existe entre una fuerza conservativa y la energía potencial que lleva asociada. La diferencia de potencial es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico. Esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Si la energía E que el generador cede al circuito durante su funcionamiento es directamente proporcional a su diferencia de potencial V y la carga Q de C que pone en movimiento es igual a E igual a Q por V, por lo tanto la diferencia de potenciales de V es igual a E por Q. El diferencial de potencial es un valor escalar que indica el trabajo que se debe realizar para mover una carga de un punto A hasta un punto B. Este tema está más enfocado al ámbito de la electricidad, pero también lo podemos utilizar en otros ámbitos como es la hidráulica, la fuerza de gravedad, la electrónica, entre otros temas. La principal razón por la cual se calcula la diferencial de potencial es para encontrar trabajo que en términos coloquiales nos referimos a la energía que estamos utilizando o requerimos utilizar. Y ahora para finalizar nuestro proyecto vamos a resolver un problema de diferencia de potencia con una integral definida con la figura que tenemos aquí. La figura que tenemos nos muestra un campo eléctrico uniforme E igual a menos 325 joules. Y tenemos dos puntos de referencia que es nuestro punto A y nuestro punto B. El punto A tiene coordenadas menos 2, menos 3 y el punto B tiene coordenadas 4 y 5. Estos son los datos que nos proporciona el problema y es muy importante las coordenadas de tanto de A como de B porque son los datos que vamos a utilizar para reemplazar para la integral. En otras palabras, es de dónde vamos a evaluar para encontrar la solución del problema. ¿Qué vamos a hacer? Calcular la diferencia de potencia utilizando la trayectoria en azul para la diferencia de potencial entre A y B. La trayectoria azul sería la que tenemos del lado izquierdo, el triángulo que se forma en la parte superior.
Bueno, vamos a borrar esto, más adelante lo vamos a utilizar. Procedemos a calcular la diferencia del potencial eléctrico con la siguiente fórmula. Delta V es igual a A por B por E por DL. Lo primero que debemos hacer es definir C, que como ya hemos dicho en un inicio, es el triangulito que se forma en la parte superior de color azul. El punto C se encuentra en las coordenadas menos 2 y 5. Se ve un poquito fea la letra, pero bueno. Entonces consideramos que la suma de diferencias de potencial entre A y C y B son iguales a la diferencia de potencial, que sería nuestra siguiente expresión, que sería AB creo que no nos va a caber aquí, vamos a hacer el esfuerzo. Apenas si nos... muy bien, entonces es la trayectoria de A a B sería potencial eléctrico de A a B es igual a la diferencia o al delta de potencial eléctrico de AC más el delta de potencial eléctrico de C a B. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a evaluar primero con el eje Y. Esto lo vamos a borrar. Muy bien. Entonces acomodamos el campo eléctrico hacia abajo. ¿Por qué? Porque recordamos que lo teníamos en una posición hacia abajo, por lo cual es negativo. No hay que olvidarlo al momento de anotarlo y considerarlo para resolver el problema. Así pues, nuestra nueva ecuación queda de la siguiente manera. E por dl es igual a E por J. Recordamos que la unidad que tenemos aquí era joules por el diferencial de Y, que está haciendo el eje, por L, por J, perdón. Muy bien, que si realizamos los cambios necesarios, aquí se realiza el siguiente ajuste, que sería igual a menos E, porque estamos multiplicando por la J, el diferencial de Y, J por J. Ok, aquí se realizó un producto punto, que esto es de cálculo vectorial. El producto punto de las J nos da igual a 1, entonces es por eso que no nos afecta esta expresión y nos da un igual a E, ¿qué fue la letra? E por dl es igual a E de Y. Esta ya sería la expresión con la que vamos a terminar de trabajar y vamos a sustituir valores para ya empezar a resolver nuestra integral. Ok, vamos a borrar esto por aquí. Bueno, entonces sustituimos tanto en Y como en X la primera integral, la cual nos quedaría de la siguiente manera. Delta B AC es igual a la integral definida de menos 3 a menos 5. A 5, perdón. ¿De dónde salen estos valores? Recordemos que eran nuestras coordenadas. Aquí teníamos en A menos 2, 3 y aquí tenemos 4 y 5. Vamos a anotarlos de igual manera para que no se nos olvide. En otras palabras, ¿qué es? Aquí estamos evaluando con respecto a Y
de las coordenadas iniciales. El 3 recordemos que es el valor que toma y aquí y. Entonces de aquí salen estos valores. Es igual a menos e de y. Aquí tenemos nuestro diferencial. Y la siguiente integral para evaluar con los otros dos valores, que serían delta b. Vamos a acomodarnos. Es igual a menos la integral, igual con los otros dos valores que nos quedan, de menos 2 a 4, y aquí sustituimos e coseno de 90 grados diferencial de x. Agregamos las magnitudes de la integral y empezamos a sustituir e. Recordemos que e nos dio el valor de 325 joules. Ok, aquí ya se nos está acabando el espacio. Vamos a borrar y a empezar a evaluar nuestra integral con los valores que le dimos. Entonces sumamos valores y esa sería nuestra diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Entonces vamos a sustituir valores, ya resolviendo nuestra integral. Nos quedaría de la siguiente manera: integral de menos 2 a 4 325 de coseno de 90 grados diferencial de x. Aquí evaluamos primero la segunda integral que teníamos. ¿Por qué? Porque por valor de tabla sabemos que el coseno de 90 nos va a dar 0, entonces al momento de multiplicar por esto pues nos va a dar 0, por lo cual pues esta integral no nos va a afectar a nuestro resultado, por lo cual la podemos eliminar y podamos usar solamente la otra integral que sí nos va a dar un valor, ok, que sería la siguiente. Integral de menos 3 a 5. Aquí volvemos a meter el 325 que era nuestro valor de la e con el diferencial de y. Dado a que 325 es constante respecto a y, lo podemos sacar de la integral y evaluamos con nuestros valores. Okay. Y pues aquí simplemente empezamos a evaluar. Nos quedaría de la siguiente manera: sería 325 por punto 5 menos 325 por punto 3. Aquí solamente estamos usando la definición, o más bien la fórmula de integral definido, y vamos a dar valores. Aquí tenemos un celular porque no encontré mi calculadora. Vamos a hacer la operación. 325 por punto 5 nos da 162. 162 punto 5, y la siguiente nos dio un resultado de 325 por punto 30. Entonces aquí recordamos ley de signos, menos por menos nos daría más. 325 por punto 3, 97.5. Esto lo vamos a borrar de aquí.
Y simplemente pues ya realizamos la suma, nos daría un total de 260. Esta sería la diferencia de potencial de A a B, evaluando con una integral definida, y con esto daríamos por terminado nuestro ejercicio.